Oye, antes de empezar con el video quería hacerte saber que mira, creé un canal secundario de resubida de directos de la temporada cuyo enlace está en la descripción. Así que nada, también puedes ir a apoyarme ahí y ver los directos resubidos y reeditados para, ya sabes, que algún día Tito el Pandro coma, ya sabes, comida. Y en Arcano TV, tanto el cochino del Gabo como yo, les agradecemos enormemente a todas las personas que nos apoyan en Patreon y en los miembros del canal. Sin ustedes todo esto sería un poco más difícil, así que nada, un besito para todos ustedes. Regocijaos, hermanos y hermanas, porque el Mesías ha regresado. Concebido en los laboratorios de la Iglesia de Nueva Antioquia, mediante los secretos de la ciencia y la alquimia. El séptimo clon exitoso de nuestro Redentor, tras una larga línea de experimentaciones genéticas, camina entre los mortales nuevamente. Sin embargo, no de la manera que hubiéramos esperado. Su cuerpo es una masa ulcerosa de formas imposibles que se revuelve cerca de la cruz, sin ojos capaces de ver, oídos con los cuales... Ah, verdad, no he dicho el título, perdón. Toda la historia del hijo cristiano de Warhammer, Trench Crusade es más grimdark que Latam. O sea, sí, es verdad que me recuerdo que me recomendaste mucho esto porque era como muy chungo, ¿no? Muy turbio. Bueno, como todo Warhammer. Aún así, su propósito sigue siendo el mismo que... No te voy a enfocar el ventilador porque me estoy muriendo. La carne y sangre de su cuerpo mortal serán usados para crear nuevos guerreros inmaculados que defiendan a la fe de sus enemigos. Hijos concebidos por su gracia y la ciencia arcana que limpiarán la tierra de la corrupción. Aquí y ahora, cientos de fieles se reúnen alrededor del Metacristo para escuchar sus palabras, esperando que yo, su santidad, traduzcan las palabras del Mesías hacia los simples mortales. A ver, yo esto lo he dicho desde el primer momento en el que empecé a reaccionar a Warhammer. Warhammer a mí siempre me ha parecido como una alegoría bíblica. O sea, todo Warhammer. Concretamente, bueno, eso, de la Biblia, no de otras religiones, sino bíblica. O sea, del cristianismo / catolicismo / todo lo que venga de ahí. Escuchando los murmullos carentes de todo sentido del Redentor. Pero entreveo el mensaje. Súplicas que ruegan para que alguien acabe con su miserable existencia. Sollozos enmudecidos de una pobre alma que solo desea el descanso final. Pero tristemente para él, me temo que su descanso deberá ser postergado. Los fieles necesitan palabras de fe. Necesitan aliento y exactamente eso es lo que les daré. Después de todo, no creo que el Mesías se moleste por transgresar un poco sus palabras. Es una franquicia aparte. Hijo cristiano de Warhammer. Claro, Warhammer no, Warhammer también. El murmullo resuena en los alrededores, me giro hacia la multitud. El pelo. Mis brazos y exclamo a los cuatro vientos la voluntad de nuestro Señor. El Mesías ha hablado, hermanos míos. Es que es todo Warhammer, tío, porque Warhammer Fantasy... Bueno, porque es de fantasía, pero si no... O sea, según pone aquí toda la historia del hijo cristiano de Warhammer. Ah, vale, el hijo cristiano de Warhammer, vale. O sea, esto viene de Warhammer, pero es otra franquicia. Pero es de los mismos creadores. O sea, es de Games Workshop. Porque esto ya es una cosa de Games Workshop, ¿eh? Clama que comamos su carne y bebamos su sangre. ¿Os imagináis que Games Workshop realmente es un culto de los testigos de Jehová o algo así? Y está intentando implementar el cristianismo, el catolicismo o cualquier religión proveniente de ahí a la gente a través de Warhammer y todas sus pseudo franquicias. ¿Os lo imagináis? Que es toda esto da para un capítulo de South Park. Pues solo así encontraremos la salvación. Solo así, las puertas del cielo se abrirán para nosotros. Seguramente mientras merodeabas por la red buscando waifus como el sucio pecador que eres, encontraste una imagen como esta. Un sacerdote con máscara de gas mirándote fijamente y como muchos otros dibujos perturbadores que evocan conceptos religiosos. Pues déjanos informarte que estas obras de arte creadas por el maestro Mike Franchina pertenecen a uno de los universos más sacrílegos y herejes sobre la faz de la Tierra. El trasfondo que hará a tu tía religiosa saltar de la silla y que haría ruborizar al Orgar aureliano. Le presentamos a Trench Crusade. Verás, esto no es más que un juego de miniaturas muy joven que apenas lleva un par de meses de existencia. Ah, o sea que esto acaba de nacer, vale. Pero es que Trench Crusade me suena un montón. No hay un videojuego con ese nombre, es que me suena un montón. Y esto no lo he tocado en mi vida, o sea, lo de las miniaturas, esto que estoy viendo yo ahora, la primera vez que lo veo. Pero el nombre me suena muchísimo. ¿No hay algún videojuego que se llame así o algo? Pero que posee un trasfondo deliciosamente hereje con estética de la Primera Guerra Mundial, donde facciones que representan a las grandes religiones de nuestro mundo luchan contra las fuerzas a las grandes religiones de nuestro mundo. O sea que hay de todas las religiones. del infierno en un conflicto que nunca parece acabar.
Trench Crusade es Warhammer 40.000 si los portadores de la palabra hubieran conquistado la galaxia y Lorgar no fuera un primarca que diera vergüenza ajena. ¡Ay, no! Que nos advierte de los peligros del fanatismo religioso, donde nos muestra la depravación del ser humano reflejado en sus creaciones. Aquí no hay héroes. Más de la católica y musulmana. Supongo que también es por el tema que son las más populares, pues de una manera. Las religiones católica y musulmana son como las más grandes. Aunque, claro, acaba de empezar esto. O sea, esta franquicia acaba de empezar. Luego con el tiempo ya meterán otras religiones, porque la verdad es que me gustaría ver a los budistas en este contexto, ¿eh? Bueno, los budistas yo creo que se habrían extinguido, ¿no? En ese contexto, no es nada de guerra y tal, pero los sintoístas... O los hindús, madre mía, yo quiero verlos, ¿eh? Ni villanos, solo fanáticos y dementes que luchan por sus propias causas en trincheras repletas de cadáveres. Hoy te contaremos todo el lore extendido de Trench Crusade, cada ápice de trasfondo conocido a día de hoy. Sinopsis, facciones, curiosidades históricas, todo en un relato repleto de herejía y mucho sacrilegio. Así que... Los aztecas son la facción demoníaca, pues como debe ser, es broma. Bueno, sacrificaban bebés y embarazadas y... que prepara tu procesión, aférrate a tu rosario porque este día bendecido por el Señor desencadenaremos la cruzada de la trinchera. El universo de Trench Crusade transcurre en un mundo espejo del nuestro, una dimensión alternativa donde ocurren exactamente los mismos hechos históricos que en nuestra línea temporal, salvo con grandes diferencias, que darán un giro 180 grados a la historia tal y como la conocemos. En la vasta extensión de eventos que han marcado la civilización humana, ninguno es más importante en el oscuro futuro de Trench Crusade. Reunió más de $1 millón en Kickstarter. Y encima hay algunos que otro archivo gratis administrado por la gente de Trench Crusade, muchísimo más grande y barato que las minias de Warhammer. Y aquel ocurrido en el 15 de julio del año 1099 después de Cristo, la toma de Jerusalén. Durante la primera cruzada, los ejércitos cristianos marcharon hacia Tierra Santa para recuperar la ciudad sagrada de manos del Islam, desencadenando una masacre sin precedentes una vez llegaron a sus puertas. Relatos que no... Es que iba a decir una cosa, pero es que no sé si decirla porque es muy funable. Es que me hace gracia que ahora sea al revés. Que ahora sean los musulmanes los que están intentando recuperar la ciudad. Es muy funable, pero es que es muy verdad. Number 41 Kuchir, X10. La cosa es que la colonización nunca ocurrió, así que América sigue siendo territorio completamente desconocido, además que el infierno tiene control casi total sobre el frente marítimo, lo que hizo que el descubrimiento de América era imposible y no tenían tiempo. España está siendo invadida por Marruecos en cruzada de trincheras en la actualidad. Es que eso es canónico. España fue invadida por los árabes durante 500 años. ¿500? O a lo mejor me he pasado. 500. Bueno, que la península estuvo conquistada por los musulmanes durante muchísimos años. O sea, eso realmente pasó. Bueno, no toda la península. Quedaron la parte de arriba de la península. Que quedó, bueno... Eso era España, ¿no? Que fue derramada tanta sangre que en la mezquita edificada sobre el templo de Salomón, los cadáveres flotaban en ella y en muchos lugares la sangre llegaba hasta las rodillas de los caballeros cristianos. Sin embargo, el auténtico horror no 800, vale, me he colado, 800. ocurriría en las calles de la ciudad santa, sino justo bajo sus narices. Un grupo de cruzados encontraría nada más y nada menos que las puertas del infierno selladas desde hace milenios para que lo que se encontrase en su interior permaneciese lejos del alcance de los mortales. Movidos por la ambición o manipulaciones de los demonios, estos cruzados harían lo impensable abriendo las puertas del Averno, liberando a las legiones demoníacas sobre nuestro mundo y sembrando el horror sobre la tierra. Este suceso sería el detonante que cambiaría la historia de este universo para siempre, pues el cataclismo que azotaría la tierra tras la abertura de las puertas del infierno no solo destruirían Jerusalén, sino que arrasarían con todo atisbo de paz en nuestro mundo, ahora condenado a la perdición. Las legiones infernales y sus seguidores heréticos marcharon sobre las naciones para hacer cumplir la voluntad del maligno, aplastando las creaciones del dios en un festival de ruina y decadencia. Que no te extrañe escuchar menciones de las figuras claves de la religión de Number 41 Kuchir, X10. Hay un mapa de la actualidad de Trench Crusade, el mismo Pandro tiene un video del mapa, ahí muestra que España está siendo invadida, pero España aún aguanta. Como la vida real. Es canon, es canon
en la vida real y es canon aquí también. Abrahámicas en todo el trasfondo, pues en este universo tanto el cielo como el infierno existen en todo su esplendor. Este último teniendo un especial protagonismo, pues son los señores del Averno quienes convertirán el reino de los mortales en un auténtico infierno. Existen muchos señores infernales. El reino de Hispania, es que se llamaba Hispania, se llamaba antes, ¿no? Que significa tierra de conejos, que es el nombre que le pusieron los romanos. ¿Hispania? Era. O sea, creo que sí, o sea, todo lo que hay de España, por lo que me estoy contando, todo lo que está pasando ahora mismo en este lore, con España, es lo que pasó en la vida real, o sea, no hay ningún cambio. Pero ahora que lo pienso, los que han hecho esto han tenido que investigar. Sí, viene de tierra de conejos, sí. Han tenido que investigar un montón de religión, de eventos históricos, de un montón de países. O sea, han tenido que investigar un montón, ¿eh? Se han tenido que hacer ahí... ¡Madre mía! En el trasfondo, de hecho, podríamos decir que todos los demonios, incluidos Satán, son canónicos en Strange Crusade. Pero por ahora solo tenemos la mención de un par de ellos, como Marbas, señor del conocimiento. Macrocias, aquel capaz de arrojar luz sobre cualquier misterio. Kimaris, señor de todos los guerreros. Astaroth, demonio supremo de la lujuria. Pero ninguno de los anteriores mencionados se compara a la entidad infernal con mayor autoridad e influencia dentro del trasfondo. El príncipe de todos los demonios, Belzebú. Esta funge como el señor de la plaga y la pestilencia, así como el regente infernal más poderoso en todo Strange Crusade, quien entre los años 1346 y 1353 desataría la plaga del Grial Negro, una enfermedad mortal que convertiría en abominaciones demoníacas a 10 millones de almas, desatando así la guerra de los cuerpos, un conflicto que casi convierte a toda Europa en un jardín de muerte reforjado a imagen y semejanza. Como con la peste negra. A lo largo de los siglos, los ejércitos infernales destruirían casi por completo la civilización humana, arrasando con los grandes centros urbanos del mundo como el Imperio Bizantino. Eso hasta que llegamos al año 1914, el inicio de la Primera Guerra Mundial. Solo que en este caso el gran conflicto no es una lucha burda entre naciones humanas, sino una guerra de supervivencia contra las fuerzas de la oscuridad. Tantos años de lucha, miseria y ruina convertirían el mundo en una tierra desolada donde la fe es el único baluarte de los reinos humanos que aún resisten ante los embates del Averno. Miles de trincheras se extienden por este gigantesco mausoleo llamado Tierra, en la que los guerreros de ambos bandos luchan en un conflicto sin fin. Esto es el trasfondo general de Strange Crusade, un futuro donde el fanatismo religioso ha devorado a cada alma a falta de una mejor opción para salir adelante. Solo que aquí los centros de fe no son las iglesias o mezquitas, sino de las trincheras. Estas no son solo campos de batalla en los que Dios y Satán envían a guerreros a masacrarte mutuamente, sino el templo donde cada alma se consagra hacia estos. Es entre la sangre y el lodo donde las almas pueden encontrar la salvación. El sendero de los fieles y herejes hacia su destino. En Strange Crusade no existe la esperanza sino la fe, y esta última es el poder absoluto. Conceptos como la magia y el esoterismo son comunes en Strange Crusade, pero la fe se impone sobre todos ellos. Con esta fe, los simples mortales pueden realizar milagros de gran poder mediante la voluntad del Todopoderoso, bueno, de sus amos infernales, convirtiéndose en paladines inmaculados o en sacerdotes oscuros. Aquí la guerra no se libra. Pero entonces en este universo solamente hay una religión que sea canónica, ¿no? Porque si están diciendo que la fe sobre el Todopoderoso, solamente puede haber un Todopoderoso. O sea, las religiones que sean... ¿Cómo se llamaba? Que tenían más de un dios. No me acuerdo cómo se llamaban. Las que tienen más de un dios. A esas no aplican, ¿no? Politeístas, gracias. Eso. Porque entonces, si los milagros funcionan y las religiones son canónicas... O sea, me lo invento. Yo soy sintoísta y veo que los cristianos realmente tienen el poder de Dios y que Dios realmente existe. ¿Eso no destruye mi fe? Y viceversa. O sea, que yo sea cristiana y vea que a lo mejor los musulmanes tengan poderes y... únicamente con el filo de las bayonetas o las lluvias de balas, sino mediante el poder mismo de la fe. Ya sea en forma de intervenciones divinas o pactos con poderes siniestros que descansan en los más profundos círculos del Tártaro. Todo es posible mediante la fe. Pero la pregunta es, ¿a quién será dirigida dicha fe? ¿Acaso será en nombre del Todopoderoso? ¿O prefieres que el Señor de los Avernos reciba tus plegarias?
Esa interrogante solo te corresponde a ti responderla. El trasfondo de Strange Crusade es algo ligeramente más complejo que esta pequeña sinopsis que te acabamos de contar para establecerte los conceptos principales del mundo. De hecho, hay toda una línea temporal que, aunque no demasiado extensa, te detalla un par de hechos claves para conocer cómo el mundo llegó al estado en que se encuentra ahora. Ya lo exploraremos detalladamente entre los pasajes de este relato cargado de fanatismo religioso. Conociendo el trasfondo general, vamos a dar el siguiente paso y presentarte los pilares fundamentales de Strange Crusade, las facciones. Así como Warhammer 40.000 y otros tantos universos del estilo, este trasfondo contiene numerosas facciones. Number 41 Kuchir, X10. No solo está el infierno, también hay dioses Lovecraftianos de los cuales algunos ángeles caídos que fueron expulsados del cielo escucharon los susurros de algo más antiguo y oscuro, y en su devoción ellos deformaron sus propios cuerpos para hacer una parodia de la creación. De la creación misma. Yo quiero estar en la religión Lovecraftiana. Sobre las que gira la narrativa, aquellas que desencadenan los eventos y conflictos que moverán a la historia. Cada una de estas representa las grandes creencias religiosas a lo largo de la historia humana, ya sea el cristianismo, el islam, judaísmo y por supuesto el satanismo. Empecemos por la facción insignia de este universo, los representantes del cristianismo y la iglesia en general dentro de Strange Crusade, el Principado de Nueva Antioquia. Antioquia, tal y como la conocemos, fue una de las principales ciudades del antiguo imperio bizantino. Esta sería destruida en 1496 por un gigantesco ingenio demoníaco, un durísimo golpe para la fe cristiana, pero ni de lejos el final de la misma. En el año 1559, el Congreso de la Espada de Viena, junto a todas las naciones de fe cristiana en Europa, se unirían para reconstruir la ciudad de entre las cenizas y convertirla en la Nueva Jerusalén, el último bastión de los seguidores del Mesías en la tierra. Al cabo de siglos de esfuerzos y sacrificios, finalmente surgiría el Principado de Nueva Antioquia, la facción que engloba a todos los creyentes del cristianismo en Europa, una urbe cuyo esplendor deja en ridículo a cualquier edificación construida en nombre del Señor sobre la faz de la tierra. La Torre de Babel fue reconstruida y la usan para hablar con Dios. Pero entonces Dios existe. Pero es el Dios judío-cristiano, ¿no? O sea, es el Dios el de Jesús y el de multiplicar los panes y los peces y todo eso. Entonces el resto, o sea, pueden hablar con Dios. Pero entonces a Jesús lo revivieron 7 veces, joder, parece esto South Park o Padre de Familia. Pero todos los musulmanes saben esto, saben que pueden hablar, que los cristianos están hablando con Dios y aún así ellos creen en su Dios. O los sintoístas o no sé, los testigos de Jehová existen en este universo, sería un poquito meme. O los aztecas y todo eso, ellos saben que están hablando con Dios y aún así creen en el suyo. Sí, técnicamente es el mismo Dios, pero claro, pero técnicamente es el mismo Dios, el Dios. A ver, el cristianismo y el islamismo son dos caras de la misma moneda para mí, pero bueno, el punto, que los musulmanes ven que los cristianos hablan con Dios y ellos no se replantean su fe, la suya propia, no se la replantean, no piensan, hostia, pues a lo mejor nosotros estamos equivocados, porque si ellos pueden hablar con Dios, eso es porque a lo mejor nosotros estamos equivocados. O los sintoístas, los musulmanes tienen alquimistas. Los musulmanes es facción aparte. Ya sé que es facción aparte, no, sí, ya me refiero. Pero no saben, o sea, el resto de facciones no saben que los cristianos hablan con Dios. Porque si las facciones se basan en religiones, si las demás facciones saben que los cristianos están hablando con Dios, ¿no les hace replantearse su propia fe? De decir, hostias, que estos están hablando con Dios, que el Dios suyo existe. Si el Dios suyo existe, significa que el nuestro no. ¿Entendéis lo que quiero decir? Tejida por muros inexpugnables capaces de resistir cualquier ataque enemigo. La fortaleza sagrada... Porque estas religiones se basan en tener un solo Dios, ¿sabes? Que protege a los fieles mientras las cruces de sus miles de templos acarician los cielos. La iglesia es la autoridad suprema de Nueva Antioquia, siendo los pastores y cardenales sus principales regentes, guiando al pueblo de Dios desde sus colosales parroquias, contando con el apoyo del Concilio de Santos.
mártires de tiempos pasados que son resucitados ocasionalmente por la iglesia cuando su consejo es indispensable en alguna situación. Solo que en vez de guiarse por las sagradas escrituras que todos conocemos, la iglesia ha adoptado una nueva versión conocida como la Nueva Biblia Sintética Ortodoxa. Una versión radical de sus predecesoras en donde no encontrarás diálogos sobre la misericordia o el perdón, sino himnos de guerra y versículos que instan a los fieles a tomar las armas para defender el credo. El fanatismo religioso es el pilar fundamental del Principado de Nueva Antioquia. Un fanatismo que roza a extremos insospechados como la locura y una euforia sobrenatural por la religión. Nueva Antioquia es tan estricta con el... Son diferentes puntos de vista de cómo adoran al mismo Dios. Aparte, los musulmanes también tienen milagros como la... Vale. Entonces, todas las facciones, supongo que lo explican aquí, pero todas las facciones tienen sus cosas mágicas, pues de una manera. Tienen sus cosas que refuerzan su fe, por decirlo de alguna manera. O hablan con Dios, o tienen cosas mágicas, o hacen milagros, algo. Pero las otras facciones eso no lo saben. No lo saben. O sea, las otras facciones piensan que Dios solamente les beneficia a ellos. Que ellos son la verdadera religión, como la vida real, ¿no? Lo que se piensan todos. Que ellos son la verdadera religión. Ellos no saben que, por ejemplo, una facción tiene milagros, otra facción habla con Dios, otra facción... Ellos no lo saben. O sea, el día que lo sepan, explota todo, ¿no? El día... Hostia, el día... cumplimiento de su fe, y además de las incontables misas Number 41 Kuchir, X10. Lo de los aztecas se teoriza que debido que ellos tenían a Quetzalcoatl que era la serpiente emplumada, se teoriza que Leviatán pudo usar su forma de serpiente titánica para hacer que ellos le juren lealtad engañándolos. Repito, esto es solo una teoría y también se piensa que serán las propias naciones indígenas de América las que descubrirán e intentarán conquistar el viejo continente. Irónico, ¿no lo crees? No quiero ofender a nadie, pero dudo mucho que los aztecas, por mucho que tengan el poder de un dios azteca, puedan contra estos cristianos y estos musulmanes y los sintoístas y todo. Lo dudo mucho, ¿eh? Lo dudo mucho. Iba a decir una cosa y se me ha olvidado. Ah, que esto son aztecas con el poder del infierno. Sí, y los otros son... Y los otros, aparte de tener el poder de Dios, tienen armas mucho más avanzadas. No sé, se lo digo. Sí, que este universo, el Trench Crusade es lo que hubiera pasado si el Smite fuese canónico. El Smite, el juego, el MOBA, donde todos los dioses coexisten y son todos reales. Todos los dioses son reales. Es lo que hubiera pasado, Todos los dioses son reales y están usando a los humanos para entretenimiento. Pero todos son reales. Procesiones que se ofrecen diariamente también cuentan con un órgano policial que se encarga de que cada habitante siga las enseñanzas de las sagradas escrituras al pie de la letra, o una visita con el verdugo se encargará de disuadirlos. Esto llega al extremo de organizar tribunales inquisitoriales para castigar a las brujas y herejes por igual. Eso sin contar la atenta mirada de la iglesia en cada asunto posible en búsqueda de irregularidades o amenazas hacia sus intereses. Este fanatismo se extiende en todos los sectores de la sociedad, siendo su principal foco sus gigantescos ejércitos, donde cada soldado es capaz de inmolarse a sí mismo si esto significa encontrar la salvación a ojos de Dios o proteger la ciudad sagrada de las garras de los herejes. Pues la fe no se profesa únicamente con rezos, sino con acciones, y estos guerreros del Mesías tienen muchísimo que demostrar. Nueva Antioquia es una de las potencias militares supremas en este mundo, contando con el apoyo logístico y material de todas las naciones cristianas, creando en el proceso una maquinaria de guerra casi invencible compuesta de millones de soldados tremendamente disciplinados con una entrega absoluta hacia la fe que engrosan las filas de sus ejércitos, armados con el mejor equipamiento posible para librar la lucha contra el archienemigo, respaldados por toda clase de tecnologías bélicas que van desde artillería de alto calibre, tanques de tamaño de ciudades y otras tantas maravillas de la ingeniería que los convierten en la fuerza militar mejor equipada de su mundo. Entre sus filas podrás encontrar tanto soldados de infantería armados con fusiles hasta caballeros templarios enfundados en gloriosas armaduras y empuñando espadas sagradas que pretenden redimir el gran pecado que cometieron sus antecesores en Jerusalén, purgando a las hordas infernales sobre la faz de la tierra. Esta maquinaria de guerra, liderada por la imponente figura del duque, el mariscal de hierro que guía los ejércitos de los fieles en su sagrado deber, funciona tanto a base de acero como de la fe. Incontables sacerdotes recorren el campo de batalla junto
junto con la infantería, entonando himnos que alentan a los fieles a combatir contra el abismo, oficiando misas en medio del combate que les recordarán a cada soldado la importancia de su lucha. El fanatismo religioso, la fuerza y la disciplina son los 3 sagrados mandamientos que caracterizan al Principado de Nueva Antioquia. Eso junto a otro menos conocido, su cinismo. No existe sacrificio lo suficientemente grande a la hora de proteger a la fe. Precisamente por ese motivo la Iglesia ha tomado medidas atroces para garantizar la supervivencia de Nueva Antioquia. Entre ellas la experimentación genética. Debajo de la ciudad sagrada se esconden laboratorios donde la Iglesia crea incesantemente armas biológicas de todo tipo, siendo el culmen de su cinismo los comunicantes, homúnculos nacidos por la guerra dotados de una fuerza y poderes sobrehumanos, como el mercenario antitanques, una unidad de élite armada con un fusil gigantesco, capaces de destruir búnkers y tanques de un solo disparo. Otro ejemplo de estas enigmáticas unidades lo encontramos en el comunicante peregrino, una suerte de golem de carne que aplasta a sus presas haciendo muestra de una fuerza física descomunal. Estas aberraciones surgieron nada más y nada menos que de la carne del Metacristo, el clon del mismísimo Mesías creado por la Iglesia. Las constantes exigencias de la guerra llevaron a Nueva Antioquia a romper todo código moral existente, clonando al Salvador en 7 ocasiones. Pobres es lo que habéis dicho antes. Que no son sino individuos deformes, malditos, cuyo único propósito es ser devorado por los futuros comunicantes para obtener la fuerza contenida en esta y convertirse en las abominaciones que estás contemplando en estos momentos. Si creías que el cinismo de la Iglesia había llegado demasiado lejos, estos llegarían a crear a sus propios arcángeles sobre la tierra, guerreros todopoderosos creados con la sangre de Cristo, los temibles paladines. El proyecto Paladín fue una dura empresa de experimentación genética que dio a luz a 12 guerreros superhumanos de 5 metros de altura, capacidades ultra los primarcas equipados con el armamento más avanzado de la humanidad. Caballeros inmaculados cuyo poder rivaliza únicamente con el de los propios arcángeles al servicio del Todopoderoso. Un solo paladín puede aniquilar a ejércitos enteros de demonios por sí solos. Estos en numerosas ocasiones han entrado al propio infierno para realizar auténticas ¡Son los primarcas! Son los primarcas. O sea, como se nota que esto viene de creadores de Warhammer, de escritores de Warhammer, se nota mucho. No lo digo a malas, al contrario, está bien eso. Un momento. Uy, me he pasado. ¡Hala! Vale. Ahora sí, esto sí, coño, ya está. Incluso lo puedo poner un poquito más. Sí, ya está, así se lee de puta madre, ya está. Vale. Masacres contra sus moradores y regresar completamente intactos al reino de los mortales, ajenos a todo rastro de corrupción o mancha demoníaca. Es más, cada uno de estos 12 caballeros fue creado y entrenado con la idea de contrarrestar un círculo del infierno en específico, junto a las posibles amenazas que se encuentran en su interior. Ellos son el juicio de Dios hecho carne, la espada que castiga a los fieles con fuego sagrado, incorruptibles en cuerpo como en espíritu. Aunque existen leyendas sobre cierto paladín que se dejó corromper por los poderes ruinosos, ahora sirve como un campeón de los infiernos. Pero mejor no menciones esto frente a un sacerdote de la Santa Antioquia. Luego te va a esperar una buena sección de tortura. El número de estos paladines se ha reducido a 9, entre 2 que han caído en combate, y el famoso familiar desaparecido que supuestamente fue corrompido por el Averno. A día de hoy permanecen en cápsulas de éxtasis bajo la fortaleza de San Ángelo, esperando ser liberados nuevamente para esparcir la ira de Dios sobre la tierra. El Principado de Nueva Antioquia es la facción insignia de este universo o el principal exponente del cristianismo, pero no la única. Vagando entre las trincheras con poco menos que fe y armas desgastadas, encontraremos a la otra facción que sigue en las enseñanzas del Mesías, los peregrinos de las trincheras. En algún momento de la lucha de la Vale, esta facción también es cristiana. La presencia demoníaca, millones de creyentes en todos los rincones de la tierra tendrían visiones inexplicables. O sea, ahora si estamos en otra, facción. Esa es cristiana también. Ordenaba renegar su antigua vida y entregarse a una futura guerra santa, tomando las espadas y textos sagrados para convertir las trincheras en su pueblo y el campo de batalla en su altar. Profetas, sacerdotes y plebeyos fueron congregados en gigantescos rebaños para crear la facción más fanática de este universo, los peregrinos de las trincheras.
Esta peculiar facción es una banda de auténticos dementes y fanáticos religiosos que hacen ver a Nueva Antioquia como simples feligreses en las sagradas escrituras. Los Joder. peregrinos son caballeros santos enviados por Dios para luchar en tierra de nadie organizando sangrientas procesiones por las trincheras. Almas cuya cordura ha sido sustituida por una euforia religiosa que los llevan a balanzarse sin ápice de temor contra las huestes de los condenados, mientras cantan oraciones en nombre del Señor. Como habrás podido dilucidar por su peculiar aspecto, los peregrinos están inspirados en la estética de la Semana Santa española, junto con todo Sí, el lo estaba folclore pensando. de esta. Los peregrinos, curiosamente, más que una facción propiamente dicha, son un conjunto de pequeñas procesiones de combate emprendiendo sus respectivos peregrinajes. Pese a que están bendecidos por la iglesia y reciben un pequeño apoyo de esta, siguen actuando de forma independiente a la misma. Existen diferentes procesiones de estos peregrinos, cada una por su propia forma de adorar al Señor y combatir en su nombre. Los penitentes de la venganza piadosa son pirómanos que luchan con lanzallamas y armas incendiarias. En cambio, los pertenecientes al Camino de Hierro son psicópatas que vencerán a sus enemigos con la fuerza de sus martillos, masas de La hierro carne de y clavos cañón. bendecidos. La Legión Tebana de Roma, en cambio, tiene una aproximación el triple de sanguinaria de las anteriores, adornando sus estandartes con los cráneos de los herejes derrotados como símbolo de la futura victoria del Mesías. Por último, tenemos a la procesión de la Sagrada Aflicción. Soldados que El, corren en el escudo me llama muchísimo la combate atención. cuerpo a cuerpo vestidos con incontables íconos religiosos que los protegen de todo mal. El armamento de esta facción es tan humilde como las ropas que visten. Al final del día estos son mendigos y vagabundos que luchan con lo primero que se encuentren en el campo de batalla. Una flaqueza que compensan con sus gigantescos números que se cuentan por millones y el tremendo coraje que posee. Tal y como nos mencionan las fuentes, prácticamente ninguno de ellos es un guerrero o un paladín experimentado. Solo mortales que luchan por aquello en lo que creen, y esto a ojos de Dios es la máxima muestra de fe que puede existir. Si pensabas que el fanatismo de un peregrino era algo exagerado, eso es que no has visto a sus sacerdotes. Profetas inconfundibles por los capirotes que adornan sus cabezas, eufóricos oradores que guían a los peregrinos hacia la batalla. Por otra parte, están las monjas estigmáticas, curanderas y esposas del Señor que sanarán a los heridos con poderes ocultos. Pero ni por un momento subestimes las humildes fuerzas de los peregrinos, pues la misma vigilia de Dios está de su parte. Si uno de ellos cae en combate, existe la posibilidad de que el Metacristo lo resucite de entre los muertos. ¿Qué para dice? morir nuevamente. Incluso tienen acceso a los terribles ancóritas, colosos de hierro construidos por la iglesia capaces de cambiar el curso de cualquier batalla a su favor. Aún así, Hostia, parece un jefe de Dark Souls esto. Ay, me da pena el corderito. Aquí degollado, me da penita. El resto no. Esto no me da pena. Me da penita el cordero. es odio hacia los infieles. También hay lugar para la misericordia, pues así lo dice el Señor. Ama al prójimo como a ti. Es verdad, Blasphemous, Por es eso verdad, los sí, sí. peregrinos capturan a sus enemigos y les dan una oportunidad para redimirse, colocando explosivos por todo su cuerpo y lanzándoles contra sus propios compañeros en los próximos combates. Si prefieres un sendero más humilde que la fe, lejos de los ostentosos templos de Nueva Antioquia, y tu corazón clama por una auténtica forma de mostrar su amor al Señor, solo toma tus armas. Lánzate al combate, pues la trinchera espera por tu peregrinaje. Para la siguiente facción tendremos que ir más allá del antiguo continente y viajar hacia el lejano oriente. Vale, los musulmanes. Desiertos y A valles ver, desolados tengo curiosidad. defiende la tercera gran facción de este universo, el Sultanato de Hierro. Así como el cristianismo logró sobrevivir la invasión demoníaca, también lo hizo el Islam. Todo gracias a un milagro de naturaleza divina. Una vez se abrieron las puertas del infierno y sus horrores llegaron hacia los dominios del Islam, el creador materializaría el gigantesco muro de hierro. Ah, el muro que habéis dicho. Un fuerte inexpugnable que se eleva hacia los cielos, que protegería a los mortales de la invasión demoníaca. Con esta señal divina, los fieles del Islam de todos los reinos aledaños se reunieron en una yihad nunca antes vista para viajar hacia el lugar de las puertas, atravesarlas y dejar atrás a los demonios. En el camino muchas vidas se perdieron, pero cuando finalmente llegaron a la tierra prometida y dejaron atrás las puertas, las mismas se cerraron a sus espaldas, separándolos de la ira de los señores demoníacos, dando nacimiento a una nueva facción, los guardianes del mundo civilizado contra los horrores del Averno, el glorioso Sultanato de Hierro. Así como Nueva Antioquia reúne a todas las culturas seguidoras del cristianismo, el sultanato engloba a todo el Islam, llegando hasta la mismísima Asia y las tribus mongolas, dando nacimiento a un imperio nunca antes visto bajo el sol. Y no podía ser de otra manera, pues el sultanato tiene una gloriosa misión encomendada por el mismísimo Alá, la de ser los protectores del muro de hierro e impedir que las fuerzas infernales que moran fuera de este lo atraviesen, defendiéndolos con cada gota de sangre en todo momento.
repeliendo invasiones y asedios masivos al precio de millones de vidas de ser necesario para evitar que estos infieles pisen la tierra sagrada del Creador. A ver por dónde empezar, hablándote de lo tremendamente poderoso y temible que es el sultanato, quitando que cuentan con la mejor estructura defensiva del mundo enviada por el propio Creador. Su economía, avances científicos y fuerzas armadas se encuentran en otro nivel. Muchísimo ojo respecto a los ejércitos del sultanato de hierro, pues podemos afirmar que cuentan con las mejores unidades de todo este universo, ya que la misión de proteger el muro requiere de los mejores soldados en el reino de los mortales, y no siempre soldados de infantería. Al ser una facción que reúne tantas culturas y naciones, cuentan con una variedad aterradora de guerreros de todos los rincones de la tierra, como los imponentes Yenissaros del sultanato, soldados entrenados desde su niñez para volverse máquinas de matar, mejorándolos genéticamente con ungüentos y poses que los transforman en superhombres, que tienen como misión proteger al sultán y al... Bueno, pero al menos estos son con pociones y cosas así más místicas, no es con ingeniería genética, bueno. Aniquilar a los infieles con el filo de sus cimitarras. Incluso las tropas de infantería del sultanato, los Aseps, son lo mejor de lo mejor en cuanto a calidad y versatilidad se refiere. Estos actúan como la espina dorsal de estas fuerzas armadas, guerreros nómadas famosos por su temeridad, que bien protegen el muro de hierro del enemigo, o se adentran en territorio demoníaco para recuperar artefactos antiguos o misiones de alta importancia para el sultanato. Allá donde les ordene ir el sultán, ellos viajarán sin pensarlo dos veces, incluso si se trata del fin del mundo. Ahora, si hay una unidad que te hará gastar su salario en comprar las miniaturas heréticas de este juego, esos son los terribles capitanes Yusbazi. Como te mencionamos, el sultanato abarca tanto a las naciones seguidoras del Islam como a los pueblos de las estepas orientales. En este caso, los temibles mongoles que durante siglos estremecieron a la tierra bajo el paso de sus hordas. Los capitanes Yusbazi son la élite de la élite en lo que a arte de la guerra se refiere. Maestros espadachines y... El arma es espectacular, ¿no? Es como una especie de espada pesada, pero que en la punta lleva como un sable en un lado y un hacha en el otro. Pero no es una espada como tal, o sea, es grande, o sea, tiene que ser algo así como una especie de mazo así de gordo, pero con un hacha y un sable. Y estrategas que a lomos de sus corceles lideran las peligrosas... Hostia, tienen... Es que la tengo que poner censura, es una... ¿Cómo se llama? Una arpía. Tienen arpías. Al igual que los Yenissaros, estas unidades son mejoradas genéticamente por métodos alquímicos, creando auténticos superhumanos en procesos cuyas mentes son despojadas de emociones como el miedo o la duda, para dejar únicamente un autómata tan frío como el arma que empuña. Si permaneciste atento, habrás escuchado sobre ciertas expediciones fuera del muro. Y es que, además de proteger a este de los herejes, el sultanato de hierro suele enviar expediciones hacia este por diversos motivos. Especialmente para recuperar conocimientos o textos de la antigüedad, pues si hay algo que les importa al sultanato, esa es la cultura y la ciencia. Estas yihad colosales que arrasan con naciones demoníacas enteras. Todo bajo el liderazgo de los salvajes capitanes de las estepas mongolas, siempre cabalgando hacia los fuegos del invierno, pues como ellos bien saben, la condenación eterna espera a los cobardes que den la espalda ante el peligro. Sin embargo, esos que tengan un glorioso final en el campo de batalla se reunirán con los ancestros cabalgando hacia el paraíso. Otra unidad tremendamente temida del sultanato son los asesinos, o mejor dicho, los assassins, también conocidos como los lobos fantasmas. Misteriosos y escurridizos luchadores que cazan en secreto a las amenazas del sultanato o posibles conspiradores. Una hermandad que existe desde los tiempos de las cruzadas y que ahora caminan entre las sombras del oscuro futuro para traer castigo hacia los infieles, ya sea usando sus dagas envenenadas o el cobijo de la oscuridad para lanzar sus ataques mortales. Ahora, lo que realmente hace del sultanato una facción con la que jamás deberás ganarte su enemistad no son sus unidades altamente peligrosas o su inconmensurable capacidad de recursos, sino la base de su maquinaria de guerra, el poder de la alquimia. El sultanato posee una fe incuestionable hacia el Todopoderoso, pero estos prefieren optar por métodos más directos para garantizar su salvación fuera de rezos o misas. En este caso recurriendo a lo esotérico y oculto, como lo son los secretos de la alquimia. El arte que mezcla ciencia y magia para dar lugar a todo tipo de creencias. A mí la alquimia me gusta mucho, ¿eh? O sea, cada vez que veo algún juego o algo que sea sobre alquimia, digo, pa' mí. La alquimia me gusta mucho. Solamente por eso me gustaría más la facción musulmana que la cristiana. El conocimiento es una organización con la tarea de experimentar con este enigmático arte, cuyas enseñanzas están recogidas en textos como el Corpus Yavireo y las llaves de Solomón. Todo en favor del sultanato. Los alquimistas yavireos, miembros de esta orden, son monstruos capaces de romper cualquier código moral con tal de traer nuevos avances hacia su facción, jugando con la creación de Dios como si ellos mismos ocuparan su lugar.
La Casa del Conocimiento ha dado lugar a abominaciones que dejan en ridículo a aquellas que Nueva Antioquia conciben en sus laboratorios, como lo es el caso de sus ejércitos de homúnculos, armas biológicas muy similares a los comunicantes, con la particularidad de ser posiblemente el triple de inestables y mortales que estos últimos. Los leones de Yavir son las creaciones de la Casa de los Misterios mejor estimadas. Claro, es que ellos usan la alquimia, pero ¿hasta qué punto tienen controlada la alquimia? Porque en la ingeniería genética, pues obviamente es ingeniería, tú controlas al detalle cómo modificas genéticamente algo. Ese es el punto, ¿no? Pero claro, la alquimia, ¿hasta qué punto se puede controlar lo que tú haces con un ser vivo? Por eso, lo de que son más incontrolables que los homúnculos cristianos, claro, tiene su lógica, porque en la alquimia no hay tanto control sobre lo que haces. O sea, haces una poción o algo, pero claro, ¿cómo controlas el efecto que tiene esa poción sobre un ser vivo? Por el sultanato para sembrar el miedo entre las legiones herejes, bestias artificiales que cazan a sus presas en el campo de batalla hasta darse un festín con sus restos ante la mirada atónita de sus aliados. Cada segundo de existencia de estas pobres criaturas están plagadas. De hecho hay un anime que lo explica. ¿Cuál? El Dr. Stone. Un estado berserker, con el que han llegado a devorar tanto aliados como enemigos por igual. Tampoco se quedan atrás los homúnculos como los toros de... Pero tú puedes controlar cómo hacer las pociones, pero no el efecto que hacen. Y ya les ha pasado mucho que esos bichos se rebelen y maten a su aliado, por lo que les ponen bombas como plan de emergencia. A ver, buena idea lo de ponerles bombas, si se les rebelan. De bronce, minotauros armados con artillería pesada capaces de arrasar escuadrones enteros y destruir fortificaciones con una facilidad aterradora. El sultanato es un imperio que ha perdurado durante milenios, aún ante la peor de las adversidades. Bajo el mandato del todopoderoso sultán, el reino de los mortales ha prosperado para vivir otro día, aún con las puertas del infierno enfrente de ellos. Millones de estos podrían padecer cada día, sin embargo, ellos resisten. ¿Y los hay facción sintoísta? O sea, ¿ya está creada la facción sintoísta? Es que me gustaría saber. ¿Y la vudú? Dirán. Otros buscarán el paraíso. Y los hindús. Pero ellos solo buscan tienen que ser una cabalgar hacia cosa, el fin de los tiempos y bañar sus cimitarras con la sangre de los demonios, pues solo así Dios estará complacido. Si retrocedes un par de minutos, descubrirás que en efecto hemos hablado de las facciones que representan las principales creencias a lo largo de la humanidad, pero ahora hablaremos de la otra cara de la moneda. El lado los demonios perverso en este universo. A pesar de la depravación y corrupción de las anteriores facciones, sus metas siguen teniendo un propósito noble como lo es la salvación para la especie. Sin embargo, las siguientes son justo lo contrario. Pues en el infierno existe todo menos el bien y la nobleza. Los demonios y los herejes son el gran enemigo de Trench Crusade, la amenaza que toca la puerta de todos los fieles alrededor del mundo para hacer sonar las trompetas del apocalipsis. Existen muchos factores que hacen tan aterrador al infierno en este universo. Sus ejércitos son casi infinitos, el inmenso poder que poseen y sobre todo, el hecho de que aún no hemos visto todo el alcance de los horrores que este oculta en su interior. El infierno y sus 9 círculos son un nexo de dimensiones de un tamaño masivo, con fábricas demoníacas, palacios y fortaleza en su amplia extensión. Cada círculo trabaja en conjunto para traer el apocalipsis sobre la tierra, y deberíamos dar gracias al creador de que los señores demoníacos y sus siervos pasen demasiado tiempo luchando entre ellos antes de centrarse por completo en su meta principal, o de lo contrario, hace mucho la creación se hubiera convertido en un paraíso para el pecado y la condenación. Los herejes y demonios son un tema algo complejo, pues hablamos de decenas de pequeñas subfacciones, todas con sus propias características, intereses y trasfondo propio. Pero vemos el primer paso en la historia de las fuerzas infernales, contándote las crónicas sobre su avanzadilla principal, el brazo armado de su ira, la diabólica legión herética. Desde la apertura de las puertas del infierno, millones de almas siguen aferradas en su fe hacia Dios y el Mesías, pero un tercio entero de la humanidad optó por seguir el sendero de los malditos, vendiendo sus almas a los infiernos a cambio de promesas de poder y excesos sin límites, siendo bendecidos con fuerzas demoníacas para llevar una cruzada maldita por toda la tierra. La legión herética es el reflejo oscuro de Nueva Antioquia y los peregrinos de la Gran Cruzada. Ejércitos masivos de soldados condenados que luchan con el mismo fanatismo que sus adversarios en nombre de todo lo que es pecaminoso y... A ver, es normal que avance lento, ¿no? Porque hay poca... A ver, ¿cuántas personas se están encargando de esto? ¿Cuántas personas hay detrás de ello? Me habéis dicho que había como 2 o algo así. 2 o 3.
Cada uno de estos guerreros han Ah, no, que había 2 que venían de Warhammer. Pero ya luego el resto, ¿cuántos hay? realizado un peregrinaje a los infiernos y han regresado imbuidos en las bendiciones del Averno, exhibiendo orgullosos marcas infernales recorriendo su piel que los distinguen como los hijos del pecado, la élite entre la élite de la armada infernal. La legión condenada es liderada por numerosos señores demoníacos, cada uno teniendo el dominio de un determinado número. Number 41 Kuchir, X10. Uno de los señores demoniacos está intentando sumir África en el infierno solo por el oro. Eso es porque el cuesta al mando es el mismo Mamón, el pecado de la codicia, y que acto es más codicioso que hundir un continente en la oscuridad por solo unas monedas. Puede existir, no, sí, claro. A ver. Supongo que también había otras formas de conseguir el oro de África, pero claro, es que son demonios. Van a elegir siempre la peor. Número de fuerzas que usan según sus designios. Ejércitos integrados por la peor escoria de la humanidad. Criminales de la peor calaña. Sacerdotes oscuros que arrojan alabanzas hacia el maligno. Los soldados de las legiones heréticas son la maldad encarnada. Monstruos que casi se han convertido en demonios por derecho propio, equipados con toda clase de armas salidas de las industrias del infierno y bendecidos por un señor infernal que le otorga poderes sobrenaturales. No existe mejor muestra de corrupción que empaña las almas de la legión herética que sus unidades de élite, los comandos de la muerte. Imagina qué tan depravado y psicópata tiene que ser un humano para que de entre todos los soldados que conforman la legión herética seas elegido por los demonios de mayor jerarquía para convertirte en un comando de la muerte. Almas que han sido puestas a prueba con todos los tormentos que el infierno puede ofrecer y entrenados por los guerreros más... Entonces son hasta Pididi, no. La mayoría no sobrevive a este proceso, pero aquellos que lo consiguen se transformarán en comandos de la muerte. Paladines del pecado, vestidos con el mejor armamento de todos los círculos del infierno y el poder para eliminar a cualquier objetivo en cuestión de segundos. Ya sea con habilidades sobrenaturales o sus garras infestadas con veneno sacado directamente del agua del río Estigia. La maldad de los comandos alcanza tales niveles que usan corazones de almas inocentes para permanecer invisibles ante los ojos de Dios, y sus lenguas son cortadas por el propio maligno para que nunca revelen los horrores que vieron durante su entrenamiento. Así que solo el propio Satán sabe todo de lo que son capaces estos ángeles de la perdición. Es prácticamente imposible desentrañar toda la variedad de unidades y armamentos que poseen los heraldos del mismísimo infierno. Reza a tu Dios porque la legión herética nunca ponga un pie sobre tu hogar, o si tienes la desdicha de sobrevivir, habrás sido testigo de los peores actos sobre la creación. Horrores que tu cordura no será capaz de asimilar sin derramar lágrimas de sangre. La legión herética es la prueba de una creación fallida. Ellos no son débiles suplicantes de un Dios sin misericordia, ellos son los bendecidos. Aquellos que cabalgarán los vientos y traerán consigo el fin de todas las cosas. Bueno, Number, dependiendo del universo en el que del que estemos hablando, porque técnicamente creo que a nivel bíblico son lo mismo Lucifer y Satán, pero ya luego cada universo, cada uno ha hecho su propia versión de Lucifer y Satán y suelen ser dos distintos, pero... Imposible hablar de las legiones infernales y sus siervos sin tocar a la que es tal vez la facción de mayor influencia en todo el trasfondo, el culto del Grial Negro. Ya habrás escuchado en repetidas ocasiones en este relato que los grandes señores infernales tienen sus propios intereses con la tierra, por lo que verlos luchar mutuamente como animales carroñeros por un mísero hueso no es para nada extraño, cosa que no aplica para el príncipe de los demonios Belcebú. El señor de la pestilencia no necesita luchar por míseras migajas, pues la tierra entera le pertenece. Es Belcebú quien elabora terribles conspiraciones que terminan en fatalidades para la humanidad cada momento que pasa. El general que desencadena cruzadas apocalípticas que arrasan la tierra. Cada acto hecho por la humilde motivación de escupir sobre la creación de Dios, haciéndola a su imagen y semejanza, corrompiendo todo lo puro y benévolo como un cáncer imposible de extirpar. Aunque nada de esto sería posible de no ser por el propio ejército personal de cultistas y guerreros que sirven al príncipe de los demonios, la secta del Grial Negro. Cada cierto tiempo, el señor de la pestilencia desde su trono en el séptimo círculo libera a su creación más terrible, la enfermedad del Grial Negro, el mismo mal que arrasó la tierra hace tanto tiempo y que convierte todo lo que toca en una abominación bajo el servicio del dios putrefacto. Esta secta recibe su nombre de esta misma enfermedad, la cual lo consume por dentro y tienen como una bendición a su señor. La misión principal de la secta es esparcir la plaga del Grial Negro por los cuatro vientos para así consolidar el reinado de su amo, rehaciendo la tierra en un foso de peste y miasma.
Gracias a las bendiciones del archidemonio, el culto ha alcanzado la cúspide en lo que a poder se refiere, tanto en las cortes demoníacas como entre los mortales. El Grial Negro es un mal imparable ahí donde marcha, liberando su enfermedad para crear hordas de no muertos y monstruos de la talla de los heraldos de Belcebú. Moscas humanoides que propagan la peste sobre ciudades enteras. Moscas humanoides, Dios, lo que tiene que ser eso. ¡Qué horrible! Hasta reducirlas a jardines putrefactos a oradores del Padre Pestilente. Cada pizca de sus cuerpos, cada proyectil en las recámaras de sus armas infernales es una sentencia de muerte que al contrario te otorga un destino mucho peor que el olvido eterno. Aún así, no son de las hordas de no muertos casi infinitas que acechan en la secta ni de los señores de las moscas de los que verdaderamente debes preocuparte. El auténtico peligro está en los campeones de Belcebú, los caballeros de la plaga. Aquellos mortales que se ganan el favor del archidemonio tienen la posibilidad de convertirse en guerreros. También hay hombres cerdo, literalmente hombres cerdo. Y hay hombre oso cerdo. De eso hay también. Con el pelo. Demoníacos imbuidos con un poder terrorífico y la capacidad de esparcir el miasma por toda la tierra. El sentido del humor de Belcebú es tan retorcido. Su odio hacia Dios y su creación desborda tanta maldad que entre los cientos de caballeros de la plaga han creado a 12 generales como burla de los paladines de la Nueva Antioquia. 12 apóstoles oscuros que rivalizan en poder con sus contrapartes. Pese a esto, se cuenta que hace milenios existieron 2 demonios al servicio del Grial Negro que pusieron en jaque a toda la humanidad como ningún otro ser infernal. Los hegemones, demonios que poseen un fragmento del poder del oscuro maestro. Sombras de Belcebú sobre la tierra cuya sola presencia es capaz de hacer que ciudades enteras se corrompan en cuestión de instantes bajo una tormenta de ruina. En total han existido 2 hegemones, los cuales por suerte para la humanidad han sido destruidos. Uno de ellos derrotado por Juana de Arco durante las guerras de los cuerpos que alcanzaron Europa hace siglos. Desde entonces la humanidad reza porque nunca regresen estas cosas o estaremos más cerca del propio apocalipsis. Realmente no tenemos demasiada información, por así decirlo, de la secta del Grial Negro, fuera de que es la facción demoníaca que goza del poder supremo entre su estirpe. Por otro lado, estas que te hemos mencionado ni de lejos son las únicas que existen. Hay menciones de otras como el culto de las bestias o el culto de la transformación, así como tantas amenazas que el infierno tiene para arrojarnos. Pues a pesar de todo el rico trasfondo que has oído, Strange Crusade es un universo joven con poco tiempo de existencia. Uno que tiene el potencial de volverse algo mucho más grande que estos humildes primeros pasos. Sí, la verdad es que sí, Vamos a apoyar de todas las formas posibles a los genios que han creado esta joya y que así siga expandiéndose esta oscura historia. Todavía quedan muchísimas historias por contar, personajes por descubrir, facciones como la Orden del Dragón que aniquiló a millones de demonios, la Fortaleza Móvil de Britania, las cuales no tenemos sino menciones. Pero eventualmente, así como el juicio final, todo llegará a su debido momento. Por ahora, esta oscura profecía del fin de los tiempos ha terminado y te esperamos en la próxima misa oscura. El destino del alma humana. Pues el Number peregrinaje en 41 la trinchera Kuchirt, apenas da sus X10. primeros pasos. Mírate esto, Andy. A ver, ¿qué es esto? Que tenemos otro vídeo pendiente para ver. En ¿Qué es Strange eso? Crusade hay muchos destinos crueles, tal es el caso de los espías de Nueva Antioquía. Ellos son mandados a los dominios del infierno para obtener información, pero casi nunca regresan, salvo algunos cuya cabeza es devuelta con runas sangrantes que hacen mofa de la Santísima Trinidad. Sin embargo, los pocos que han regresado vivos cuentan cosas espantosas. Niños arrojados a las bocas llameantes de las estatuas de Baal, carne humana vendida por kilos en mercados espantosos, e incluso gente tallando ofrendas con su propia carne para ganarse el favor del ternero de oro. Y esto solo es la punta del iceberg, porque en los dominios del infierno todo puede suceder. Si te interesa conocer más de este mundo, te recomiendo que vayas a ver el video que acabo de subir a mi canal. Además, te invito a suscribirte, darle like y compartir. O sea, para sacar estas cosas, seguro que tienen que drogarse de alguna manera. Yo creo que al menos un porrito sí que se tienen que echar, ¿eh? Para que se les puedan ocurrir estas cosas. Mínimo, o alcohol, mínimo alcohol tienen, ¿eh? Algo tienen que meterse para que se les ocurran estas cosas, porque es demasiado, ¿eh? Es demasiado para la mente humana.